sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías el Señor. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Buenos días, hermanos, muy buenos días, iglesia. Que le damos gracias al Señor que nos da esta nueva oportunidad por su gracia, su misericordia, de poder juntarnos nuevamente, de poder despertar, de poder abrir los ojos. Es un privilegio en esta mañana que tenemos y te invito a que lo podamos aprovechar al máximo, ¿sí? Que podamos disponer nuestros corazones para adorar al Señor, exaltarlo en esta mañana, ¿sí? De la manera que Él se lo merece. Y mientras te vas preparando, te invito a que puedas estar tomando tu Biblia. Vamos a estar leyendo una palabra que es hermosa. Está en Ageo 2, a partir del versículo 5 hasta el 9, y dice lo siguiente: según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, así mi espíritu estará en medio de ustedes. No teman, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Y me encanta la presentación que le hacen a Cristo, ¿sí? Cuando Él dice que iba a venir el deseado de las naciones. ¿Y quién era ese deseado de las naciones que llegaría? Justamente es nuestro Señor Jesucristo. Y Él sigue siendo ese deseado. Es nuestro deseo conocerlo más, pero también es el deseo de aquellas personas que aún no lo conocen, el poder encontrarse con Él, ¿sí? Él es el deseado, Él es el deseo supremo, ¿sí? Lo máximo. Por eso yo te invito a que ahora, mientras estemos adorando y exaltando al Señor, lo hagamos con ese corazón, ¿sí? De reconocerlo a Él como lo máximo. Señor, si te tenemos a vos, no necesitamos nada más, Jesús, nuestro deseado, nuestro amado Señor. Te invito a que empieces a adorar, a exaltar al Señor, a ponerte a cuentas con Él. Te bendecimos, Jesús, te honramos en esta mañana. Te honramos, Señor. Nuestro deseo, Señor, es conocerte más, disfrutar de tu presencia, de tu compañía, Señor. Te bendecimos, queremos honrarte en esta mañana, honramos tu presencia.
Te agradecemos, Señor, por tu misericordia, porque nuevamente, Señor, podemos estar acá reunidos, Señor, para adorarte, para bendecir tu nombre, para levantarlo en alto, Jesús. Te bendecimos, y dice que la gloria postrera será mayor que la primera, y declaramos que es así porque tu palabra dice que vos nos llevas de gloria en gloria, Señor. Queremos disfrutar de tu presencia. No queremos vivir de recuerdos, Señor. No queremos vivir de momentos, Señor, lindos en nuestra vida que hemos pasado, sino que queremos renovarnos día a día en tu presencia, Señor. Y disfrutar, Señor, ir creciendo de gloria en gloria en vos, Señor. Te bendecimos, te honramos en esta mañana, Señor. Nos deleitamos en tu presencia, en hacer tu voluntad, Señor. Manifesta tu poder, tu gracia, Espíritu Santo. Llena cada hogar ahora en el nombre de Jesús. Trae restauración, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Disponemos nuestros corazones en esta mañana para ponernos a cuenta contigo, Señor, pero también para disfrutar de tu presencia y adorarte y exaltarte como solo vos lo mereces, Señor. Te bendecimos. Queremos dejar este tiempo en tus manos, aún el tiempo de palabras, Señor, y te rogamos, Espíritu Santo, que estés tomando control en todo momento de este tiempo, Señor, que realmente te estés manifestando con poder en cada hogar ahora, en cada familia, que lo llenes todo, Espíritu Santo, y que estés tomando control sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús lo declaramos, y declaramos una mañana llena de tu presencia, Señor. Declaramos una mañana llena, Señor, de tu gozo, de tu paz, de tu renovación ahora, Señor. Se renuevan fuerzas en el nombre de Jesús. Lo declaramos. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Te bendecimos, Jesús. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Amén, Señor. El deseado de las naciones. A vos te cantamos, a vos te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. No hay nadie como Él. Te bendecimos, Señor. Levantamos tu nombre en alto. Jesús, tú eres la imagen del Dios invisible. Tú eres todo lo que hoy queremos ver. Tú eres la imagen del Dios invisible. Tú eres todo lo que hoy queremos ver. Oh, Jesús.
decimos, tú eres la imagen del Dios invisible. Tú eres todo lo que hoy queremos ver. Tú eres la imagen del Dios invisible. Tú eres todo lo que hoy queremos ver. Tú eres la imagen del Dios invisible. Invisible, eres todo lo que hoy queremos ver. Tú eres la imagen del Dios invisible. Tú eres todo lo que hoy queremos ver. No te canses de adorar ese nombre, Jesús. No hay nadie como vos, Señor. Te bendecimos, Jesús. Te honramos en este lugar, Señor. El deseado de las naciones en este lugar. Te bendecimos, Jesús. Nombre sobre todo nombre, Señor. Declaramos ese nombre, hay sanidad, hay restauración, todo vuelve a su lugar, porque es un nombre poderoso, nombre sobre todo nombre, Señor. Jesús, declaramos sanidad en tu nombre, Señor. Jesús, te adoramos, Señor. Jesús, no hay nadie como vos, Señor. Eres la imagen del Dios invisible. Tú eres todo lo que hoy queremos ver. No queremos ver a nadie más, solo a vos, Señor. Solo a vos, Señor. El autor y el consumador de nuestra fe. Ponemos nuestros ojos, nuestra mirada en vos, Señor. No en las circunstancias, no en los problemas, ni siquiera en los logros, Señor. Ponemos nuestra mirada en vos, Jesús. Principio y fin. Te bendecimos, Señor. Queremos cantar de tu hermosura, Señor. No hay nadie como vos, Señor. Empieza a declarar su belleza. Nombre sin igual. Te bendecimos, Señor. Es mi Señor,
gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Solo Él. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Lo decimos. Yo solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti. Eres nuestro anhelo. Yo solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti. Sí, Señor. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. El deseado de las naciones, nuestro mayor amor. No queremos nada más que tu presencia, solo mirarte a vos, Jesús. Una vez más le decimos: lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús.
Jesús. No hay nadie más hermoso que vos, Señor. No hay nadie tan santo, tan digno como vos, Señor. Cantamos de tu hermosura, Señor. Tu gracia, tu misericordia, Señor. Tu amor es mejor que la vida, Señor. Tus palabras, Señor, son más dulces que la miel. Tu compañía es la mejor, Señor. Si te tenemos a vos, no queremos nada más, Señor. Solo Cristo en nuestras vidas, solo Cristo, Señor. Te bendecimos. Sí, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por acompañarnos una vez más. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, disfrutar y tener acceso a tu presencia, Señor. Te bendecimos, Señor. Te rogamos, Señor, que te sigas quedando con nosotros. Espíritu Santo, revelanos ahora tu palabra. La bendecimos, Señor. Bendecimos y honramos tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Y amén, Señor. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó. Buenos días, Iglesia. Los bendigo con la paz del Señor. Qué gusto podernos reunir una vez más en este domingo tan hermoso, ya en la primavera, y poder disfrutar de la presencia del Señor a través de la alabanza, la adoración. Realmente los cielos se mueven en favor de los hijos de Dios cuando apartamos este día, el día de reposo, día de descanso y de estar en comunión con nuestro Dios. Te felicito por estar ahí escuchando la palabra de Dios ahora, teniendo esta reunión. Iglesia, te bendigo con la paz del Señor. Qué importante es poder estar en paz, estar tranquilos, estar reposando en las promesas de nuestro Dios. En este tiempo que está tan extraño, tumultuoso, difícil por momentos, pero le damos gracias a Dios porque en Él tenemos la tranquilidad y la seguridad de que Él cuida de su pueblo, cuida de su gente, nos ama a vos y a mí, y tenemos esa tranquilidad de saber que el creador de todas las cosas que vemos y que no vemos es nuestro Padre Celestial, quien nos cuida y nos protege. Vamos hoy a tener un estudio de la palabra de Dios. Vamos a estar
principalmente hablando acerca del capítulo 5 de Mateo, a partir del primer versículo. Te lo comento para que lo vayas buscando, pero antes de leer la palabra de Dios vamos a orar. Y vamos a dejar este tiempo de la lectura de la palabra y de analizar la palabra de Dios en las manos de Él. Oremos, cerrá tus ojos para no distraerte y vamos a hablar con nuestro Dios. Orar es hablar con Él. Oramos, Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, pero que también estás en medio nuestro y en nuestros corazones. Queremos en este momento, Padre, venir delante de tu presencia una vez más para darte las gracias por esta oportunidad que nos das de, a través de tu palabra, ser instruidos, edificados, exhortados, alimentados espiritualmente. Te damos gracias, Señor, porque nos has mostrado tu bondad a través de la historia bíblica, pero también a través de nuestra historia, porque hemos podido ver tu mano poderosa obrando en favor de cada uno de nosotros, trayéndonos tranquilidad, seguridad, propósito, descanso, prosperidad. Gracias, Dios, porque has sido bueno, sos bueno y seguirás siendo bueno. Y por eso, Padre, te queremos honrar. Bendecí en esta hora, Dios mío, tu palabra. Bendecí y revelanos lo que vamos a estar leyendo, de tal manera que podamos ser instruidos sobrenaturalmente, entendiendo tus propósitos y tus enseñanzas, para que nuestra vida sea edificada, nuestra conducta sea transformada, nuestros pensamientos sean alimentados desde el cielo. Gracias, Padre, por tu palabra. Te ruego que la unción de tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de los que me están escuchando, de tal manera que podamos entender el propósito por el cual has escrito en esta hora la porción de la palabra que vamos a leer y a estudiar. Señor, dejamos este tiempo en tus manos. Te rogamos que nos ayudes para que nada nos distraiga, para que nada nos saque a través de pensamientos en otras cosas, nos saque del estudio y de razonar y de reflexionar sobre lo que vamos a estudiar. Te damos gracias por este tiempo y te bendecimos. Y Padre, ahora atamos a Satanás y sus demonios en el nombre de Jesús, en el poder de Cristo. No en nuestra fuerza, sino que en la fuerza divina que ya ha sujetado a Satanás. Y Padre, en tu nombre echamos fuera a Satanás y todo intento que tenga de distraernos, de perturbarnos, de echar dudas sobre la palabra de Dios ahora, ese intento del demonio fracasa en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Padre, despejar nuestra mente, aumentar nuestra fe, sensibilizar nuestra conciencia para escuchar tu palabra, de tal manera, Señor, que podamos aprovechar este tiempo al máximo. Te damos gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ese manual extraordinario que Dios nos ha dejado para vivir una vida digna, una vida respetable, moralmente de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hoy queremos ver aspectos en la palabra de Dios que nos ayudan a saber cómo vivir, a saber cómo conducirnos, a tener pautas claras, específicas, que nos llevan a una vida, como les decía, digna, de acuerdo a la voluntad de Dios y para beneficio personal y para beneficio de nuestra familia y de aquellos que están a nuestro alrededor. Vamos a ver el primero de unos 5 grandes y maravillosos sermones o enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, que están descritas en el Evangelio de Mateo. Pero primero les quería llamar la reflexión a segunda de Pedro
capítulo 1, versículo 3. Ahí hay algo que Pedro nos enseña, el apóstol Pedro nos enseña, que es muy interesante. Si vos por algún motivo pensás de que no vas a estar en condiciones de entender las cosas de Dios, de vivir una vida espiritual de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a las pautas que Él nos establece, yo quiero que si tenés esa manera de pensar, que pienses y reflexiones sobre lo que Pedro nos dice en este primer capítulo, la segunda carta que él escribe, primer capítulo, versículo 3. Y lo leo, dice así: su divino poder, o sea, hablando acerca del poder de Dios, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, refiriéndose a Jesucristo, ¿no?, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Fíjate qué interesante esto. En el poder de Dios, Él nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. O sea, esto es un poco cuando nosotros le pedimos, no sé, por ejemplo, a uno de nuestros hijos que vaya al supermercado y tiene que ir a comprar cosas que necesitamos para la casa. Bueno, ¿qué hace la mamá? Le da una lista donde le dice, mira, compra un pan lactal, compra 2 litros de leche, y le da todas las instrucciones necesarias y el dinero necesario para que esa persona vaya, compre lo que se necesita en la casa y la traiga. O sea, que le concedió todo lo que necesita ese hijo o esa hija para que cumpla con la necesidad que la mamá le manifestó. Bueno, Dios hace exactamente lo mismo. A través de su palabra, Él nos brinda todo lo que necesitamos para vivir como Él quiere. Por supuesto que depende de nosotros si aceptamos lo que Dios nos dice o no. Ahí está nuestra voluntad funcionando. Bueno, el deseo de Dios y mi deseo es que realmente aceptemos el consejo de Dios, hagamos su voluntad y de esa manera vamos a poder vivir en amistad con Dios, vamos a tener una vida fructífera, tranquila, feliz, porque vamos a estar haciéndolo de acuerdo a lo que nuestro Señor Dios nos va enseñando. Así que Él nos concede esto. Depende de nosotros que lo tomemos o que lo dejemos. Yo confío en que todo lo que Dios nos ha concedido y lo conocemos a través de su palabra, lo pongamos en práctica para vivir como Él quiere. Y ahí nuestra vida va a tener propósito y sentido. Y son todos los elementos espirituales que Dios nos brinda a través de su palabra, que lo vamos incorporando a medida que tenemos tiempo con el Señor, tiempo de oración, escuchando mensajes como este, por ejemplo. Te quiero también dar una palabra que esta semana me dio el Señor, un mensaje breve. Es como que te estoy dando 3 pequeños mensajes, o 2 pequeños y uno un poquito más largo. Estaba leyendo también Mateo, como te decía, en Mateo 5, es uno de las bienaventuradas, es uno de los extraordinarios mensajes que Dios nos dejó a través de su palabra. Hay otros más adelante, y en Mateo 6, capítulo 6, versículo 27, Jesús habla acerca de algo muy interesante. Este es un fragmento de la palabra de Dios que nos habla acerca de cómo combatir la ansiedad, cómo combatir el estrés. Yo no voy a leerlo ahora, eso va a ser parte de un mensaje que vamos a tener en los domingos por venir, porque quiero que juntos veamos estos sermones que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para educarnos a vivir, a conducirnos. Pero dice en este capítulo 6, versículo 27, algo que nos sirve para este tiempo, que muchos están
temerosos por su vida, si toda esta pandemia va a terminar en que alguien muera o no. Quiero dejarte lo que la palabra de Dios te dice. Jesús te está diciendo esto. Es una pregunta que se llama retórica. ¿Quién de ustedes, vos o yo, quién de ustedes, por mucho que se preocupen, pueden añadir una sola hora al curso de su vida? Y la respuesta es nadie. Nadie puede alargar su vida porque la vida de cada uno de nosotros está planificada y el final de esa vida está en las manos de Dios. Él decide cuándo nuestro cuerpo debe dejar de funcionar para darle lugar a nuestro espíritu y a nuestra alma ser liberado y estar en plenitud en la presencia de Dios. Esto no quiere decir que en este tiempo de resguardo sanitario nos vamos a descuidar y vamos a hacer cualquier cosa. Total, Dios decidirá cuándo me tengo que ir o no, porque nuestro Dios también nos dio inteligencia y nos ayuda a razonar y a saber qué nos conviene y qué no nos conviene. Pero lo que sí te digo es que tu destino final sobre esta tierra, no tu destino espiritual por siempre, sino que de físico, está en las manos de Dios. Y nadie puede extender tu vida sobre la faz de la tierra, ni tampoco la mía. Así que estamos tranquilos sabiendo de que nuestra vida, el palpitar de nuestro corazón, está en las manos de Dios y Él va a determinar cuándo nuestro corazón debe dejar de palpitar para pasar a la bendita presencia de nuestro Dios. Que esto te traiga tranquilidad, te traiga sosiego. Y te digo, Dios está en control de tu vida y la mía, y eso es algo para lo cual realmente tenemos que estar gozosos y felices. Así que hoy aprendimos dos cosas: que Dios nos concede lo que necesitamos para vivir como Él manda, y también de que el fin de nuestros días está determinado por nuestro mismo Dios. No está determinado por el COVID-19, no está determinado por un cáncer, no está determinado por una infección, no. Dios es el que determina el fin de nuestros días sobre la faz de la tierra, que es una transición, por supuesto, a algo muchísimo mejor. Te bendigo en el nombre de Jesús y quiero activar tu fe con esto y saber descansar en el Señor, que tanto, tanto bien nos hace. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, mi paz os doy. Y yo declaro ahora sobre tu vida y la mía que la paz de Jesucristo gobierna tu corazón y gobierna mi corazón. Y nuestros pensamientos están alimentados por la misma palabra de Dios. Todo pensamiento está sujeto al cielo. Así que te bendigo y te animo a que descanses en las cosas del Señor. Como te decía, vamos ahora sí a ver el capítulo 5 de Mateo. ¿Por qué? Porque ahí el Señor dejó unas enseñanzas extraordinarias para que nosotros podamos hoy analizar y ser alimentados espiritualmente. Dice así la palabra de Dios. Cuando vio a las multitudes, refiriéndose a Jesús, ¿no? Cuando Jesús vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Es posible que la versión que tengas, la Reina Valera, diga, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es posible que diga eso. El sentido es el mismo, las palabras son utilizadas, son actualizadas, pero la enseñanza es la misma. Dichosos los que lloran porque serán consolados, dichosos los humildes porque recibirán la tierra por heredad,
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos le pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense, llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Así que acá podemos ver en esta parte llamada las bienaventuranzas de la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús siguen, podemos ver cómo Jesucristo está hablando acerca de y nos está dando llaves y consejos para que nosotros seamos dichosos, seamos bendecidos, seamos doblemente felices, seamos bienaventurados. Y qué interesante es, porque este es el inicio de los mensajes que Jesucristo empezó, de los cuales Jesucristo empezó a hablar durante su ministerio. Uno pensaría que Jesucristo iba a hablar al principio acerca de la salvación y la vida eterna, pero no, él empezó después de nacer como hombre y pasar por el proceso de la niñez, la adolescencia, la juventud. Él fue tentado por Satanás ya de mayor, antes de empezar con su ministerio. Empezó a sanar enfermos, empezó a adquirir fama. En un momento determinado, anterior a las bienaventuranzas, él ya empezó a llamar a algunos discípulos para que lo sigan. Y uno pensaría que Jesucristo de lleno iba a hablar acerca de la salvación y la vida eterna. Bueno, no. Él empezó hablando acerca de cualidades y requisitos para que el hombre, la mujer, viva una vida éticamente y moralmente sabia, con principios bíblicos, para que de esa manera puedan vivir como Dios manda. Empezó Dios, en este caso Jesucristo, Dios hecho hombre, Jesucristo, empezó a enseñar de tal manera que el carácter de los discípulos o los discípulos en formación, los que potencialmente iban a venir, inclusive nosotros de nuestra época, vayamos formando un carácter de acuerdo a la voluntad de Dios. Acá Jesucristo quería, por ejemplo, terminar con alguien que tenga una manera que tenemos de expresarnos que termine con un carácter podrido, como más de uno puede tener. Acá Jesucristo nos da enseñanzas para eliminar esa manera de ser, que tanto daño hace, ¿sí? Un carácter agresivo o por el otro lado un carácter débil, mal formado. Jesucristo acá da consejos sobre eso. Entonces, dice la palabra de Dios que se sumó una multitud. Jesús la ve, sube a la ladera de la montaña para tener una versión, una perspectiva de las personas que lo estaban escuchando. Los discípulos se acercaron, algunos él los había llamado, ya otros se iban acercando porque ya habían creído en Jesús, y dice que tomando la palabra comenzó a enseñarles. Es interesante que diga tomando la palabra, otra versión dice, abriendo su boca, comenzó a enseñar. Bueno, qué curioso que es esto. Uno para enseñar, para hablar, sí tiene que abrir la boca. Pero acá lo que nos enseña y lo que nos llama a la reflexión es que Jesucristo no siempre enseñó hablando.
abriendo su boca y enseñando. Muchas veces enseñó con su manera de vivir, su manera de conducirse, su manera de enseñar con tratando diferentes situaciones que se le iban dando. Él enseñó con su ejemplo también. Acá nos está enseñando, tomando la palabra, se sentó como un buen maestro judío, hablaban en esa época sentados, hoy creo que también, y comenzó a enseñar. ¿Y qué es lo que enseñaba? Lo que ellos escuchaban en estos mensajes, por mucho tiempo ha sido reconocido como la suma de varias enseñanzas que Jesús fue haciendo a través de su ministerio. Esto viene a ser como un resumen de lo que Jesús enseñó, que repitió muchas veces, se encuentra en Lucas, también en el Evangelio según San Lucas, y acá como que se tomó lo mejor, no lo mejor, porque siempre que Jesús habló fue bueno, pero es un resumen, un muy buen resumen de lo que Jesús fue diciendo a través de su ministerio en lo que hace a estos 5 mensajes que él dejó. Se ha dicho por ahí que si tomamos a todos los buenos consejos para cómo vivir una buena vida, expresados a través de cualquier filósofo, a través de un psiquiatra, un psicólogo, a través de un consejero, y tomamos todos esos buenos consejos, sacamos por ahí las tonterías que puedan llegar a decir y lo resumimos en lo esencial. Bueno, eso sería una pobre muestra, simple muestra de lo que realmente Jesucristo enseñó a través de su mensaje, que es mucho más rico, mucho más intenso, mucho más abarcativo de lo que cualquier hombre pudiera llegar a ser. Es importante entender que en Sermón del Monte, como les decía, no se refiere a la salvación como tal, pero establece consideraciones, requerimientos o consejos que nos ayudan a vivir una vida ética y en la vida diaria, que esto lo pongamos en práctica todos los días como una vida, acostumbrándonos a vivir una vida de acuerdo a lo que Dios manda, pero no como veíamos hoy en un estudio que tuvimos por la mañana, de vivirla el domingo, sino de vivirla de lunes a domingo y tener una vida que realmente le agrada a nuestro Señor Jesucristo. La primera parte del Sermón del Monte, y algo que Jesucristo acá está resaltando muchísimo, que es el hecho de decir quién va a ser, qué persona va a ser bienaventurado, quién va a ser dichoso, quién va a ser doblemente feliz, quién va a ingresar o tener parte en el reino de los cielos. Son bendiciones que Jesucristo nos está dejando, dándole al creyente actitudes que le van a hacer muy bien en su vida y lo van a hacer feliz. Y él lo expresa a través de las bienaventuranzas. Jesús establece tanto la naturaleza como las aspiraciones de los ciudadanos del reino de Dios. Así que todos estos rasgos de carácter son marcas y metas para todos los cristianos. Cuando si hablamos de los dones, por ejemplo, yo tengo un don específico, el cual yo voy a tratar de desarrollar y utilizar para la edificación del cuerpo de Cristo. No sé, el don de predicar, el don de sanidades, de ayuda, de servir, de intercesión, en fin. Es de todos los tantos dones que hay, Dios me da 1, 2 o 3 o los que sean y yo los desarrollo. Ahora, estas recomendaciones y estos requisitos que la palabra de Dios nos deja, Jesucristo nos deja, son para todo creyente. No es que yo puedo elegir ser
limpio de corazón e ignorar que también la palabra me pide ser pobre en espíritu. O dichosos los que lloran, aquellos que lloran profundamente por su naturaleza caída. No, tenemos que tomar todo esto que Jesucristo nos presenta y nos plantea para vivir una vida en plenitud y realmente poder decir que es una dicha saber todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos está hablando. Así que abrí tus oídos espirituales y deja que nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos hable y nos bendiga con estas bienaventuranzas. Es interesante notar que el Antiguo Testamento termina con la palabra maldición, según la versión que tengas, pero la Reina Valera termina con la palabra maldición en el libro de Malaquías. Si tenés otra versión, en lugar de maldición dice vendré a herir la tierra con destrucción total. Así termina el Malaquías, porque va a haber un final que realmente va a ser donde la tierra como hoy la conocemos va a terminar. Y es interesante notar que Jesucristo empieza no con eso, sino con bendiciones, no con maldición, sino que bienaventuranzas. Es como que ya nos da la pauta del sentido que tiene la vida de Jesucristo para el ser humano, que es bendecirlo, traerle la salvación y tener una vida plena. Eso es interesante. Otra cosa que debemos notar, que nos debe deleitar y debemos tomarla para nosotros, es que Jesucristo está hablando del tiempo presente. Él dice, bienaventurados, leyendo el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. No está diciendo serán bienaventurados o serán dichosos o serán felices los pobres en espíritu. No, no tenemos que, como si esto viniera en el momento en que Jesucristo venga a levantar, a llevar a su iglesia. Él está hablando de el momento actual que vos y yo estamos viviendo. Está diciéndote Jesús, sé feliz, sé dichoso si sos pobre en espíritu, que ahora lo vamos a analizar. Jesucristo está hablando en un tiempo presente. Es hoy que la palabra de Dios nos enseña que seamos bienaventurados, doblemente felices o dichosos. Repito esto para que te quede bien grabado. Jesús nos vino a traer bienaventuranzas a nuestra vida para disfrutarlas hoy. ¿Y cuál es el fundamento de lo que Jesucristo nos está hablando? La fundación que pone Jesucristo, o sea, el fundamento de un edificio está precisamente en las bases que se le hace, y cuanto más alto va a ser ese edificio, más fuertes tienen que ser los fundamentos, las bases. Bueno, el fundamento que Jesucristo estableció es la primera bienaventuranza que vamos a leer, que dice que los bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que esta fundación está puesta en ese hombre, en esa mujer que es pobre de espíritu. Este fundamento se le llamó también, se le puede llamar también el principio de la necesidad. Cuando Jesús habla de bienaventurado, está prometiéndote a vos una bendición que Él ya ha establecido y ya ha declarado. Y el primero fue cuál: los que son pobres en espíritu serán bienaventurados. Esta palabra fue escrita en griego, esta palabra de bienaventuranza, y se está refiriendo acerca de ser una persona feliz, pero con
fundamento, verdaderamente feliz y piadosa. No es algo superficial simplemente porque me siento cómodo o porque estoy teniendo un momento entretenido. No, es una felicidad diaria, es un bienestar diario al cual se refiere cuando Dios dice, dichoso es el pobre de espíritu. Fíjense qué interesante, porque nuestro Dios también se le aplica esta palabra de bienaventurado a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre Celestial. Primera Timoteo 1:11 dice, según el glorioso del Evangelio del Dios bendito, ahí está hablando de lo bendito que es nuestro Dios, para que a mí me ha sido encomendado. Pero voy a esto, esta bienaventuranza es provista por Dios porque Él también es un Dios bienaventurado, es un Dios inmensamente compasivo y misericordioso. Así que acá Dios nos plantea las posibilidades de vida para que, como les decía, nuestro carácter sea transformado y que creas que la posibilidad de cambio es real y es concreta para el que cree. En Mateo 25:34, Jesús dijo que en el día del juicio final, Él, Jesucristo, le dirá a su pueblo, venid, benditos del Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea que nosotros tenemos ese reino preparado para todos nosotros, que lo vamos a conocer en plenitud en el momento en que estamos en la misma presencia de nuestro Dios. Pero ahí Jesucristo juzgará entre los bienaventurados y los condenados. Así que estemos del bando, por así decirlo, de los bienaventurados para que tengamos vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Y Dios acá plantea los requisitos para estar siendo bendecidos directamente por nuestro Señor Jesucristo. Pasemos ahora a explicar un poco esto de los pobres en espíritu. Esta no es una confesión de un hombre que por naturaleza es insignificante o una persona que no tiene valor. Eso es falso. Cuando hablamos de pobre en espíritu, no estamos hablando de una persona que no tiene dignidad, que es insignificante, que no tiene valor. En cambio, es una confesión que esa persona es pecaminosa, es rebelde y que que carece por completo de las virtudes necesarias, adecuadas para estar en la presencia de Dios. Es alguien que por su naturaleza caída debe reconocer que no tiene los elementos espirituales para estar en la presencia de Dios, en el reino de Dios, y de esa manera llegar a ser dichoso como la palabra lo describe. Los pobres en espíritu reconocen que no tienen bienes espirituales, que no tienen los elementos para poder estar viviendo de acuerdo a lo que Dios manda. Los pobres en espíritu reconocen que no tienen los elementos necesarios para que Dios los pueda considerar bienaventurados. Ahora, acá Jesucristo no nos explica cómo hacemos para ser pobres en espíritu. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, los pobres en espíritu son aquellas personas que bajo la palabra, la voz del Espíritu Santo, la voz del Evangelio y la respuesta a lo que la palabra de Dios nos presenta, el camino de salvación en nuestros corazones, el Espíritu Santo hace que esto suceda en nosotros. Y en ese momento nos damos cuenta
que estamos totalmente incapaces y sin Dios de vivir una vida dichosa en el reino de los cielos. Es ese hombre y esa mujer que ve una pobreza espiritual tan grande que no le encuentra respuesta. Y la respuesta no es que artificialmente esa persona se odie a sí mismo por lo malo que es. No. Tenemos que reconocer que necesitamos ayuda, reconocer que esa ayuda tiene que venir de parte de Dios, que es nuestro creador. El Espíritu Santo nos trae conciencia de nuestros pecados y de nuestras falencias. Y si nuestra respuesta a la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones la aceptamos y nos conducimos en base a eso, ahí estamos siendo y respondiendo a lo que la palabra nos enseña de esa persona, de ese hombre que es pobre en espíritu. Esta primera bienaventuranza es el inicio del fundamento que Dios quiere hacer para que nosotros seamos estemos presentes o le pertenezcamos al reino de nuestro Señor Jesucristo. Es por donde debe empezar toda persona. Y qué bueno que es así. Yo lo nombré, lo titulé a este mensaje, Subite a la escalera, y este proceso en el cual Dios nos lleva es precisamente ser pobres en espíritu, es ese primer escalón que nosotros tenemos que subir de esa escalera para ir ascendiendo en la formación de un carácter de acuerdo al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y ese escalón debe estar puesto a una altura, en esa escalera, a una altura de tal manera que todos podamos, levantando un pie, por así decirlo, y decidiendo buscar a Cristo, poder ascender a ese primer escalón que la palabra nos plantea. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en una oportunidad, por una situación que se dio, en una escalera que yo tenía, que usaba para pintar o para subir al techo, se me rompieron los 2 primeros escalones. O sea que si yo quería subir, tenía que acceder al tercer escalón para después seguir subiendo. Y me era muy difícil, muy difícil. Por eso Dios pone este primer escalón a la altura de toda persona que no conoce o conoce muy poco de Dios. Una de las cosas que leímos ahí, dichoso los de corazón limpio. Imagínense si el primer escalón era tener un corazón limpio. Alguien que no ha escuchado del Señor, que no lo conoce, que por primera vez escucha del Evangelio y ya tiene que tener un corazón limpio. Sería imposible. Por eso acá Jesucristo nos dice, tu primer paso es reconocer que espiritualmente estás empobrecido, al menos que Dios intervenga en tu vida. Extraordinario. Ese es el primer fundamento, es el lugar donde todos debemos empezar. Y es algo, hermanos, atiéndanme, que nunca debemos olvidar. Ser pobres en espíritu, ser humildes, de tal manera que reconozcamos a Dios como nuestro Señor y nuestro Salvador, y que nuestra vida depende de Él a lo largo de todos nuestros días sobre la faz de la tierra. No es algo que una vez que se cumplió en nuestra vida, bueno, ya lo superé, lo puedo olvidar. No, es algo que tenemos que tener presente y poderlo transmitir a aquellos que no conocen a nuestro Dios. Así que todos tenemos que comenzar por este lugar. No podemos ir y saltear al segundo peldaño, que es dichosos los que lloran. Tenemos primeramente que reconocer en nosotros que nuestro espíritu está empobrecido por la ausencia de Dios en nuestros corazones. Y una vez que yo sí
me encuentro en esa pobreza espiritual, en esa necesidad de encontrar a Dios, tengo lo necesario, es mi primer paso, mi punto de contacto entre mi alma y Dios. Ahí está. Y no lo olvidemos esto. Tengámoslo bien presente para saber que nuestro espíritu depende de esa comunión de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Y ahí nuestra alma va a estar conectada con nuestro precioso Salvador. Y dice, y habla vamos a ser dichosos. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos nos pertenece. O la otra versión dice, porque de ellos es el reino de los cielos, de los pobres en espíritu. Así que recibimos el reino de los cielos porque la pobreza del Espíritu Santo es un requisito absoluto para recibir el reino de Dios. Ahí estamos con nuestro espíritu empezando a salir de esa pobreza espiritual cuando ya reconocemos que necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense en que el reino de los cielos no es dado a los que son pobres económicamente o a los que tienen méritos ganados por lo que estudiaron o a los que son ricos. El reino de los cielos está abierto para todos aquellos que, independientemente de las situaciones de su entorno en que están viviendo, a través de su pobreza espiritual, reconociendo la necesidad de que esa pobreza la quite Dios a través de su espíritu, están habilitados para vivir en el reino de Dios. No es un mérito humano, sino que es un mérito, es un regalo de parte de Dios para nosotros. Y yo bendigo esta palabra, hermanos, porque tenemos que ser conscientes de nuestras debilidades y nuestra tendencia a veces a independizarnos del Espíritu Santo. No lo hagamos, que tu pobreza espiritual la tengas presente, alimentala con el Espíritu Santo, pero tené presente que en un momento fuiste pobre y necesitaste de Dios. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Yo en un momento fui y reconocí mi pobreza espiritual y le doy gracias a Dios por eso. Pero le pedí al Señor un ejemplo práctico a través de la palabra de Dios y quiero ahora referirnos por un momento a Josué capítulo 2. Este es un episodio muy interesante porque en este momento el pueblo de Dios estaba próximo a tomar la tierra prometida, ya habían cruzado el Mar Rojo, estaban avanzando hacia las ciudades que estaban cercanas al Mar Rojo. Entonces Moisés le pide a Dios espías que vayan a la tierra prometida para hacer un sondeo, para ver cómo era esa tierra, cómo eran sus habitantes, cómo eran las ciudades, si realmente como estaba declarado por Dios, fluía leche y miel, o sea que había muchos recursos naturales para poder vivir. Así que van estos dos espías, entran en la ciudad de Jericó y dice la palabra de Dios que ellos van y entran en la casa de una mujer que practicaba la prostitución. Ellos van ahí a resguardarse en ese lugar. Y es interesante notar algo, que estos dos espías seguramente no querían ser puestos en evidencia, porque ya la fama de los milagros que Dios había hecho sobre su pueblo para que avance de acuerdo al plan de Dios, esos milagros extraordinarios ya eran conocidos en esa zona en ese momento, así que querían entrar desapercibidos y por eso no extraña que fueron a un lugar donde habitualmente van hombres, donde estaban hombres que no conocen a Dios, donde estaba la ramera, Rahab, y esta mujer los esconde a estos dos hombres.
y los tiene ahí cuidados. Cuando vienen a preguntar, porque se enteraron que habían entrado por estos dos hombres, ella le dicen, sí, en efecto, estuvieron acá, pero se fueron al anochecer. Búsquenlos en el bosque, que ahí seguramente están. Y en realidad no era así. Ellos estaban en el terrado de su casa. Pero fíjense el diálogo que se establece en el capítulo 2, versículo 8, después de esta introducción que yo les di. Antes de que los espías se acostaran, ya llegando la noche, Rahab, que es el nombre de la prostituta, subió al techo y les dijo, atiendan atención a este diálogo, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos Sihón y Og al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Fíjense esto, es una mujer prostituta no judía la que está hablando. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que sean bondadosos con mi familia como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Fíjense con respecto a la pobreza espiritual, como les había hablado, que es un ejemplo de esto. Acá esta mujer que no conocía a Dios porque era una mujer cananea, fíjense cómo ella interioriza los milagros que Dios había hecho con el pueblo de Dios. Lo mismo que ella había entendido y lo que la atemorizaba a ella, lo atemorizaba a la población donde ella vivía en Jericó y también al mismo rey de Jericó. Estaban todos en conocimiento de los milagros que Dios estaba haciendo y cómo el pueblo de Dios iba avanzando y tomando lugares que Dios le estaba permitiendo tomar. Y esto los atemorizó. ¿Qué efecto tuvo en ella esto? Tuvo el efecto, y esta es la obra del Espíritu Santo en el corazón de esta mujer, que esto le generó temor, o sea, su conciencia y su razonamiento coinciden en que esto eran motivos para realmente estar atemorizados, estar preocupados y tratar de hacer algo. Ella tuvo una oportunidad y la aprovechó. Y dice, a raíz de lo que había escuchado, de lo que el pueblo judío había vivido, los milagros, dice, yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra, y después está haciendo una oración de alguien que cree, porque dice, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia. Entonces, hermanos, ¿cómo puedo yo llegar a ser pobre en espíritu a tal punto que ella reconoce que la única salida para su familia era el Señor? Escuchen a lo que les voy a decir. La ciudad donde ella vivía tenía toda una muralla alrededor que la defendía, la resguardaba de cualquiera que viniera por afuera
y que quisiera tomar la ciudad. Estudios arqueológicos que se hicieron demostraron que este muro que estaba construido en Jericó tenía habían levantado un muro de 4 metros de ancho, fíjense, 4 metros de ancho por 9 metros de altura, construido en ladrillos, 4 metros de ancho. Después habían dejado un espacio en vacío de 4,50 metros de ancho, y después habían levantado un segundo muro de 2 metros de ancho, también de 9 metros de altura. O sea que si sumamos todo este espacio, este doble muro de protección que habían construido, habían 10,5 metros de muros, de 2 muros de 9 metros que habían construido que defendían la ciudad. Ella podría haber pensado, yo acá estoy segura porque no veo cómo van a poder derribar estos 2 muros que los mismos obreros de Jericó levantaron. Aparte, si nosotros leemos cuando Josué mandó a 12 espías a espiar y traer información sobre cómo era la tierra de Palestina, el informe de los incrédulos decía que era un pueblo que era una ciudad que estaba habitada por un pueblo poderoso, que sus ciudades eran enormes y estaban fortificadas, ahí está el muro, hasta vimos gigantes. Así que había una ciudad que estaba preparada para defenderse. Pero esta mujer, habitante de la ciudad de Jericó, se dio cuenta que si bien había muros extraordinarios para esa época, si bien era un pueblo poderoso y tenían su ejército, ella reconoció que su única verdadera salida de salvataje, que no muriera ella y su familia cuando llegaran los israelitas, era buscar el auxilio de Dios a través de estos hombres. Ella en ese momento se declaró pobre en espíritu, porque necesitó, y lo entendió así, necesitó de la ayuda de Dios y la buscó a través de estos 2 espías que habían llegado. Esto es realmente la manera en que un hombre o una mujer, cuando el Espíritu Santo le revela algo, aceptar esa palabra, darse cuenta que es palabra que viene de parte de Dios y hacer algo, ponerla en práctica. Ella no perdió tiempo, le pidió auxilio a estos hombres y es linda la historia, léanla. Ahí ponen un vellón, una cinta roja, se pusieron de acuerdo para que cuando los israelitas al entrar en Jericó vean esa cinta roja que representa también la sangre de Cristo, es otro mensaje, ellos podían estar salvos porque los israelitas no les iban a dañar. Pero fíjense cómo cuando Dios se muestra de alguna manera en la vida de uno y no lo conoce a Dios, se muestra para que le creamos a Dios. Y muchas veces por ahí me estás escuchando y te han hablado acerca de Dios y lo has rechazado y has recurrido a tu propia manera de hacer las cosas, a tu propia manera de pensar, a tu orgullo, a tu indiferencia a las cosas espirituales y no llegaste a esa pobreza espiritual que dice, Padre, yo realmente te necesito. Como esta mujer lo expresó de esta manera. Entonces, lo que el Señor Jesucristo nos enseña como el fundamento de una vida ética, moral, con sentido y con propósito, es declararnos que espiritualmente estamos necesitando del Espíritu de Dios para que alimente nuestro espíritu de hombre y dejar que Él realmente intervenga en nuestras vidas
y seamos bendecidos y dichosos como habíamos visto anteriormente. Hermanos, yo quiero ahora tomarme un minuto para orar y bendecir tu vida. Yo quiero que ahí donde estás cierres tus ojos. Y confío que el Espíritu Santo ahora revelándote la verdadera condición de tu conciencia. Y la pregunta que te estoy haciendo ahora es si realmente ves la necesidad interior en tu ser de que necesitas que tu espíritu humano, puesto por Dios ahí en tu ser, necesita de Dios y necesita del Espíritu Santo de Dios para que lo alimente. Tal vez hace muchos años que estás caminando con Dios y de alguna manera dejaste un poco de lado el saber de que es necesario ser pobre de espíritu, es necesario reconocer la necesidad de Dios en tu espíritu para seguir adelante y ser dichoso. Tal vez estás viviendo un momento complicado, difícil, deteriorado por distintas circunstancias, entristecido. Y yo te vengo a decir ahora que recapacites en esto y le digas al Señor: Señor, entiendo ahora que me doy cuenta ahora que no tengo recursos espirituales, estoy vacío espiritualmente hablando, y por eso estoy padeciendo y no llego a ser como Jesucristo me prometió que tengo que ser, dichoso, feliz y bienaventurado. Decile ahí: Padre, yo me declaro ahora, en el nombre de Jesús, que mi pobreza espiritual es tan profunda que ahora necesito que tu presencia llene todo mi ser. Decile: Padre, te pido perdón por mis pecados. Reconozco en lo más íntimo de mi ser que necesito de ti, que espiritualmente me encuentro sin recursos. Si no venís en mi auxilio, en mi ayuda, como hiciste en el caso de Rahab, y no solo ella fue salva, sino que también todas sus familiares lo fueron. Padre, ruego en el nombre de Jesús que alimentes mi espíritu con las enseñanzas de tu palabra y aumentes mi fe con las promesas que están escritas en tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vayamos a la segunda bienaventuranza. Hoy no vamos a ver todas porque no nos da el tiempo, pero es bueno para que vayan reflexionando luego. Acuérdense que Dios está formando nuestro carácter. La segunda bienaventuranza dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En este punto habla acerca de la reacción piadosa que surge en nosotros a través de la pobreza espiritual, al darnos cuenta de lo vacío espiritualmente que estamos. Y esa reacción piadosa es llorar, pero no es un llanto porque me duele un dedo, porque me martilló un dedo o porque no sé qué cosa. En la gramática griega antigua, lo que se intenta transmitir al usar el original griego es que es un dolor profundo ante Dios por nuestro estado caído. Yo me acuerdo, y lo he comentado más de una vez, cuando
me reconocí pecador delante de Dios, entendí ese vacío espiritual en que estaba, esa pobreza espiritual que tenía. Tenía lo que quiero decir es que cualquier cosa de la cual me hablaran me hacía llorar, me conmovía, porque no sé, por un lado era un llanto de gozo porque me había dado cuenta de lo terrible situación que estaba viviendo sin Dios, y por otro lado la vergüenza de haberle fallado a Dios, de haberle fallado a mi familia, de haberle fallado a mí mismo. Y este es un llanto realmente doloroso delante de Dios por el estado caído en que estamos. Pero yo creo que esta es una manifestación, y ahí nos damos cuenta que realmente hemos encontrado que somos pobres espiritualmente hablando, vacíos espiritualmente hablando. Y dice que el que llora, este llanto profundo de dolor por el estado caído en que hemos vivido, será recompensado y recibirá consolación. Y en esto que yo les decía en mi época de llorón, digamos así, por decirlo de alguna manera, me consolaba, era la palabra de Dios. Me consolaba saber que Dios me amaba, saber de que Dios se preocupaba por mí, saber de que Él me creó, pero no fue para que sea alguien que pasaba por el mundo sin trascendencia. Tal vez hubiese tenido trascendencia en el trabajo, en ser una buena persona, qué sé yo, pero no saber de que ahora había un propósito específico de parte de Dios para mi vida. Eso me alegraba, eso me consolaba. Jesucristo secaba sus lágrimas con su amor, con su misericordia y compasión hacia mi vida, sabiendo de que Dios me empezaba a traer promesas que me fortalecían en mi fe. Ahora, este llanto, esta expresión de tristeza, Dios lo permite en nuestras vidas como un camino, no como un destino. Este es un camino, como les decía, es el segundo peldaño de la escalera. Yo vacío, pobre espiritualmente, esto me hace reaccionar en un llanto profundo de dolor ante esa vida caída que había vivido, pero es simplemente tristeza que me lleva al segundo peldaño, pero no es mi destino, porque mi destino es ser dichoso, es ser bienaventurado, es ser feliz, doblemente feliz por mi Dios. Así que este es un camino, una senda que tengo que recorrer en el proceso de la formación de mi carácter, de mi santificación, que me demuestra que realmente Cristo impactó en mi vida y me transformó, y ya no soy igual como era antes. Así que, hermano, te bendigo con toda bendición espiritual y le doy gracias al Señor, porque hoy Él nos ha enseñado algo fundamental y trascendente. El propósito de Dios para tu vida y la mía en conocerlo es que hoy, desde el momento en que lo conocemos y toda nuestra trayectoria hasta que el Señor nos llame o Jesucristo nos venga a buscar a su iglesia, lo hace y nos lo está enseñando porque Él nos está prometiendo bienaventuranza, felicidad y dicha para vos y para mí en este transcurso de nuestra vida sobre la faz de la tierra. Por eso, ahora le ruego al Señor que esté fortaleciendo tu vida y trayendo esperanza y consuelo a tu corazón. Y si no estás viviendo esta dicha y esta bienaventuranza, si bien todavía no vimos el resto de ella, no lo vamos a ver, ahora vamos a tomar la cena, quiero que en esta semana vayas pensando cómo Dios forma el carácter de aquellos que lo aceptan, de aquel hombre que deja el orgullo, aquella mujer que deja el orgullo, la autosuficiencia, la
el planificar las cosas ignorando de que hay un Dios que lo ama, viviendo por ahí vidas frustradas, conflictuadas, teniendo comunicaciones que son difíciles de sobrellevar, interrumpidas por el grito, por la agonía, por el fracaso. Fuera todo eso en el nombre de Jesús. Él nos dice claramente que hay dicha declarada por parte de Dios hacia aquella persona que reconoce que necesita que su espíritu sea alimentado por el Espíritu de Dios. Y lloramos, es un camino, no un destino, porque nos damos cuenta de esa agonía en que hemos vivido y eso nos entristece delante del Señor, pero Él nos seca nuestras lágrimas y nos bendice. Yo quiero terminar acá. Pensaba desarrollar todos las diferentes bienaventuranzas, que son 8, pero quiero dejar acá. Quiero que esto que hemos hablado hoy vaya madurando en tu ser interior. Y qué importante es el fundamento que hoy se establezca en tu vida. Si me estás escuchando, bueno, si no me escuchaba va a ser difícil. Sé que estás ahí escuchándome. Por ahí me vas a escuchar en otro día, esto va a quedar en internet. Y a través de este mensaje, de esta palabra que Jesucristo nos dejó, entendés que necesitas de Dios y que tu espíritu tiene que ser alimentado por el Espíritu Santo a través de la palabra, la oración, la predicación, la devoción. Si entendiste eso, has dado un primer paso extraordinario. Si tenés años de creyente, recapitulá. Si tenés cosas que están pendientes en tu vida, reconoce que si bien necesitaste esa declaración de pobreza espiritual en el momento en que recibiste a Cristo en tu corazón, es un sentir, un reconocimiento que tenés que seguir haciendo a través de tus días para que no te olvides que hay un Dios todopoderoso sobre tu vida y necesita ser reconocido para que tu vida sea dichosa. Te bendigo en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por esta tu palabra y bendecimos tu palabra en nuestros corazones. Declaro con fe que esta palabra alcanzó corazones que están listos y preparados para que les hables, para que esa palabra sea como una semilla sembrada en tierra fértil, para que esa semilla germine, crezca y dé fruto, y fruto abundante. En este caso, fruto de arrepentimiento, fruto de reconocer que sin Dios vivimos una vida sin esperanza, sin gozo, sin alegría. La alegría y el gozo que podamos tener es temporal, es transitorio. Pero acá Jesucristo nos está hablando, nos está enseñando y nos está ofreciendo una bendición, un gozo permanente en la vida de aquellos que creen. Gracias por esta palabra, Dios, y gracias porque esta palabra va en contra de lo que Satanás quiere hacer, que es traernos tristeza, es traernos confusión, traernos desazón. Espíritu inmundo de todo esto, te echo fuera de la vida de mis hermanos y de mi vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tomamos esta palabra que Jesucristo declaró, que Jesucristo trae a tu vida y a la mía dicha, bienaventuranza y felicidad. Y esto lo declaro sobre tu vida en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si querés seguir leyendo las bienaventuranzas que siguen, analizarlas, perfecto. Esto te va a ayudar y va a apuntalar la formación de tu carácter. Nosotros el próximo domingo vamos a seguir
viendo estas bienaventuranzas y completarlas de tal manera que este sermón del monte sea completado. Y después seguimos con los otros mensajes que hay en el Evangelio de Mateo. Así que ahora te invito, si vas a tomar la cena del Señor, te invito a que prepares los elementos, el pan y el vino, o el jugo de fruta, no sé cómo te has preparado. Te invito a que los prepares para que puedas acompañarnos como iglesia a la distancia y celebrar algo tan trascendente e importante que es para el hombre y la mujer que ha reconocido en Cristo su Señor y Salvador. Recordar lo que Él hizo en la cruz. El sacrificio tremendo por el cual Jesucristo tuvo que transitar para que nosotros hoy día tengamos la salvación, la vida eterna y una esperanza viva que es el estar con nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Así que preparáis tu pan, yo lo tengo, los voy a acercar, lo tengo acá presente. El pan es un pan de panadería, no es nada especial. Por ahí en tu casa lo cocinaste sin levadura, por ahí tiene levadura, no lo sé. Pero lo real y concreto es que esto es simbólico. Saben que lo vamos a ver el domingo que viene. A los discípulos de Jesucristo eran perseguidos. Habla el último versículo que leímos, ahí Jesucristo habla del gozo y la alegría que tienen aquellos que son perseguidos. ¿Y saben por qué los perseguían? Porque muchos decían y creían que cuando el pueblo de Dios tomaba la cena, estaban practicando el canibalismo. Porque cuando la palabra de Dios, cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, dice, luego partió y les dio a ellos diciéndoles, tomen esto y coman, que esto es mi cuerpo, erróneamente y diabólicamente los perseguían y los acusaban porque pensaban que los discípulos de Jesucristo al celebrar la cena estaban practicando canibalismo. Ese es un error atroz, grosero, porque nadie quiere comer la carne de Cristo físicamente hablando. Fíjense que cuando Él establece la cena del Señor Jesucristo, Jesucristo estaba vivo, estaba parado, presente frente a sus discípulos. Y ninguno le tiró el tarascón, ninguno le mordió el dedo, nada de eso. Jesucristo estaba tomando el pan simbólicamente representando el cuerpo que Jesucristo entregó en la cruz. Y lo mismo con su sangre. Su sangre derramada está representada en el nuevo pacto, que es la copa, conteniendo vino que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero es interesante notar que eran perseguidos por esto, eran criticados los discípulos por esto. Nada más lejos de la verdad. Jesús quiere refrescarnos nuestra memoria que nuestros pecados han sido perdonados porque Él entregó su cuerpo joven, vigoroso, santo, perfecto, lo entregó en la cruz por vos y por mí, y ahí murió para llevarse en esa muerte todos nuestros pecados y cumplir. Él cumplió, Jesucristo cumplió con todas las leyes que Moisés estableció, Dios le dio a Moisés que el pueblo judío cumpla. Ellos no pudieron cumplirla, pero Jesucristo sí lo hizo y ahí satisfizo la ira de Dios a través de esa entrega que Él hizo en la cruz. Dice la palabra de Dios que, voy a leer en Marcos 14, versículo 12, lo leo para darnos cuenta del entorno en que
estaban ahí los discípulos con Jesús viviendo. Dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar al Cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y allí donde entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Al anochecer llegó Jesús con los 12. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo, estas son palabras de Jesús: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo, me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y uno tras otro se apresaron a preguntarle: ¿acaso seré yo? Es uno de los 12, contestó, uno que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió. Fíjense que lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos, les dijo. Versículo 25, les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Y después dice la palabra que empezaron a cantar cánticos. Así que en este acto, en esta ceremonia que estamos celebrando, maravillosa, Dios nos concede recordar que Él entregó su cuerpo en la cruz, derramó su sangre que lava nuestros pecados, y también declaramos y recordamos y predicamos que nuestro Señor Jesús volverá a buscar a su pueblo para tener una fiesta con Él, hablando del nuevo vino en el reino de nuestro Dios, en el reino de los cielos, el lugar que fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Así que te invito ahora, si has entregado tu corazón a Cristo Jesús, sos salvo, tenés la vida eterna y has sido bautizado por inmersión, así como nos enseña la palabra de Dios, y estás en comunión con tu iglesia, te invito a que celebres esta cena conmigo. Y si la estás escuchando después de este domingo, celebrala. Si ves este video y es un jueves que lo estás escuchando, por ejemplo, y el Espíritu Santo te invita a celebrar la cena, celebrala y gozate en hacer algo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a hacer. Así que uno de ustedes, si está solito, bueno, vos toma el pan, cuando tome yo el pan, y el vino cuando tomes la copa. Y si hay varios en la familia, que uno de ustedes se haga cargo para partir el pan y para después repartir la copa.
Dice la palabra de Dios que estando en la cena, mientras comía, Jesús tomó pan y lo bendijo. Padre, en el precioso y santo nombre de Cristo Jesús de Nazaret, ahora bendecimos este pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo partido en la cruz. Padre, y en este acto de fe, te ruego que bendigas nuestras vidas, bendigas a tu iglesia, bendigas a aquellas personas que están ahora escuchando este mensaje. De tal manera, Padre Celestial, que tu palabra y este acto que representa lo que significó, lo que nuestro Señor Jesucristo está en la cruz, sea un mensaje, Padre, de reflexión, de redención, donde nos damos cuenta de esa obra maravillosa que fue provocada por mis pecados, pero que ahora celebramos para reconocer y agradecer a nuestro Señor Jesucristo lo que hizo hace 2000 años atrás. Jesús amado, te damos las gracias de todo corazón y te damos las gracias y declaramos porque pronto vas a venir a buscarnos, vas a venir a buscar a tu iglesia. Lo declaramos esto en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Partimos el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo partido en la cruz. Tomamos ahora cada uno un pedacito de pan. Si estás solito, toma ese pedacito de pan. Yo invito a mis compañeros de campaña, a mi familia, para que ellos también tomen un trocito de pan y esperen a que juntos se sirvan, así después comemos juntos en unidad, en armonía, bendecidos por nuestro Dios. Qué lindo es este momento. La verdad que me emociona saber que estoy haciendo algo que mi Jesús hizo tantos años atrás. Qué bendición tan grande. Yo no sé, me imagino los discípulos estar ahí comiendo ese pan que Jesús les daba después de haber bendecido el pan. Debe haber sido algo, no sé, extraordinario. Me conmueve. Así que bien, si ya tenés tu trocito de pan, te recuerdo que este es un acto de gratitud. Le damos gracias a Jesús por lo que ha hecho. Eso es la Eucaristía. Gracias, Jesús. Comemos en tu nombre y en gratitud en nuestros corazones. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús. La palabra de Dios nos indica también que después de eso tomó la copa. Esta es la copa del nuevo pacto. El nuevo pacto se refiere a las buenas nuevas, a la palabra del Evangelio de Jesucristo que lleva buenas nuevas de salvación al mundo entero. Y la sangre de Jesucristo está representada en esta copa, el nuevo pacto. Jesús y Padre del cielo y de la tierra, te damos gracias también por este momento tan solemne, Padre, donde recordamos y reconocemos que la sangre de Jesucristo fue derramada para que ahora esa sangre limpie nuestros pecados, limpie nuestra vida de maldad. Gracias, Jesucristo, por haberte entregado completamente en esa cruz en favor nuestro. Padre, al tomarla,
Bendecí nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y declaramos y creemos que Cristo Jesús volverá pronto por su iglesia. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Un gran estruendo se escuchó, donde está muerte tu aguijón. Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre. Cerrá tus ojitos ahí donde estás, si querés levantar tus manos al cielo, poner las manos al frente tuyo. Padre, qué bueno eres, Dios, que podemos contar contigo en todo momento y en todo lugar. Qué bueno que podemos entender que tus planes se van cumpliendo uno a uno. Este tiempo de pandemia está diseñado en tus planes, porque así lo has querido, porque nos has traído a un tiempo de reflexión, a un tiempo de mirar las cosas con otros ojos, no tan ojos tan materialistas, tan apresurado todo, tan exigidos. Tenemos ahora un tiempo especial contigo y te damos las gracias, Señor, porque sabemos que esta situación que vivimos tiene un final. Este tiempo de cuarentena tiene un final, y ese final lo determinarás vos, y por eso descansamos en ti. Gracias, Padre Celestial, porque no hay esfuerzo que podamos hacer que nos dé la capacidad de agregarle una hora más a nuestra vida. Nuestro tiempo, nuestro reloj de vida está determinado por ti, Dios bendito y santo. Te damos las gracias por eso, porque estamos en buenas manos. Bendigo tu iglesia, bendigo a cada uno de los hermanos, hermanas, jóvenes, niños que me están escuchando. La gracia, la bendición y el favor de Dios los declaro sobre tu vida. Y declaro sobre tu vida una semana dichosa, una semana bienaventurada, una semana feliz, porque Jesucristo lo ha declarado, y estoy declarando, repitiendo lo que Jesucristo ha declarado sobre tu vida y sobre la mía. Por eso te bendigo y declaro que tendrás una semana próspera, una semana excelente, una semana bendecida, tranquila, donde vas a poder trabajar, hacer tus cosas con tranquilidad, vas a poder disfrutar un tiempo lindo con Dios, con tu familia, con aquellos que amás. Por eso, Padre, te damos las gracias que podemos contar contigo. Declaramos que te necesitamos y no dejaremos de necesitarte, Señor, hasta que nos llames, y luego podremos estar cara a cara contigo y disfrutándote en plenitud y en gozo pleno. Ahora nos gozamos porque tu reino nos pertenece. Ahora nos gozamos porque hemos reconocido la necesidad que hemos tenido de ti y lo hemos resuelto con fe a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Yeshua, el príncipe de paz, oramos. Amén y amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad
Jesús Mesías el Señor.